Continuaremos hablando de las operaciones entre magnitudes vectoriales. Hoy trabajaremos un método que involucra el concepto del vector unitario. Entonces, lo primero que hay que entender, ¿qué es un vector unitario? Y pues un vector unitario no es más que un vector de longitud igual a 1 que yo lo puedo representar sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces, como aparece en la gráfica, el vector unitario que está representado sobre el eje X, que va desde el origen hasta la coordenada 1, a ese vector unitario lo vamos a llamar Y gorrito. O sea, ese gorrito es como si tuviera un gorrito encima, como si fuera una V al revés. Entonces, y el vector unitario en el eje vertical, es decir, en el eje Y, lo vamos a llamar J gorrito. También vectores de longitud igual a 1. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro, es que un vector unitario es un vector de longitud igual a 1 y que llamaremos al vector unitario en el eje X, Y gorrito, y al vector unitario en el eje Y, J gorrito. Bueno, ahora, cualquier vector se puede representar en el plano cartesiano en función de los vectores unitarios Y y J. Aquí tenemos representado, por ejemplo, el vector A con rojo. Resulta que ese vector A, que siempre va a estar dibujado desde el origen del plano cartesiano, va a tener un extremo cabeza o flecha, es decir, donde va a terminar el vector. Donde termina la cabeza del vector, podemos trazar estas líneas auxiliares, que son las que me van a dar las coordenadas del extremo cabeza o flecha del vector A. Entonces, este vector A lo podemos representar de dos maneras. Entonces yo puedo decir aquí que el vector A, es decir, el vector A flechita, se puede representar como la coordenada cartesiana donde quedó o donde finalizó el extremo cabeza flecha. En este caso, el extremo cabeza o flecha terminó en qué coordenada. Entonces, si aquí tuviéramos un punto donde está la punta de la flecha, ¿cuáles tienen las coordenadas de este punto? Entonces, primero va la coordenada en X, que vendría siendo 7, y luego la coordenada en Y, que vendría siendo 3. Conclusión, el vector A se puede representar como el vector 7,3. Entonces, esta es una manera de representar el vector. Listo, vamos a colocarle por acá arriba el nombre. Aquí está el vector representado en coordenadas cartesianas. Ahora, estas coordenadas cartesianas se pueden convertir en los vectores unitarios. ¿Cómo? Primero, vamos a eliminar el paréntesis y la coma. Y lo que vamos a hacer es coger la primera coordenada. En este caso, la primera coordenada, que es la de X, vendría siendo 7. Y le colocamos 7, que es la coordenada en X, y la acompañamos de su vector unitario correspondiente en el eje X, que vendría siendo Y gorrito. O sea que esa coordenada 7 se representa como 7i. Ahora, el 3 como es positivo, entonces le colocamos aquí el signo más. Aquí es obligatorio colocar los signos. Si es una cantidad positiva, pues positiva. Si es una cantidad negativa, negativa, porque aquí no se puede colocar comas. Y la segunda coordenada vendría siendo 3, pero esa coordenada 3 corresponde al eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Que este 3 debe ir acompañado de la coordenada que le corresponde, o el símbolo que le corresponde al vector unitario del eje Y, que es J gorrito. O sea que aquí tenemos que el vector A se puede representar en coordenadas cartesianas como 7,3, o en función de vectores unitarios. Vamos a colocarle aquí el nombre. Este sería en función de vectores unitarios como 7i más 3j. Ahora, ¿que con cuál de las dos vamos a trabajar? Vamos a trabajar con las dos. Vamos a trabajar tanto como con las coordenadas cartesianas como con los vectores unitarios, para que aprendamos a trabajar o a trasladar de una representación a la otra. Bueno, ahora, si nos vamos al taller, en la sección número 4 en Romanos, nos están indicando lo siguiente, para que veamos eso más aplicado. Dice, sean los siguientes vectores y lean los vectores. Por ejemplo, aquí aparece el vector A en función de los vectores unitarios. Aparece como que A es igual a 2i más 3j. El vector B como menos 4i más 2j.
El vector C, menos 3i menos 2j. Pero aparecen los últimos dos vectores, el D y el E, ya no en función de los vectores unitarios, sino en forma de coordenadas cartesianas. O sea que aparece el vector D, que sería 1,4, y el vector E, 0,3. Entonces voy a sacar cada uno de esos vectores aparte. Entonces, para que lo representemos de las dos maneras. Empezaremos aquí con el vector A, el vector B. Aquí sí vamos a colocar las flechitas, ya que lo estamos haciendo manual. El vector C, el vector D y el vector E. Bueno, el primer vector, que es el vector A, que nos dicen aquí que es 2i más 3j, ¿cómo quedaría en coordenadas cartesianas? Pues en este caso, si aparece aquí 2i, significa que la coordenada en x vendría siendo 2, y la coordenada en y sería el número que acompaña a j, que en este caso es 3. O sea que el vector A en coordenadas cartesianas quedaría como 2,3. Y en vectores unitarios pues quedaría 2i más 3j. O sea, como si fuese un polinomio. El segundo vector, miremos a ver el vector B. Entonces, el vector B aparece expresado como menos 4i más 2j. En este caso, el número que acompaña a i, que es la coordenada en x, vendría siendo menos 4, y el valor en y vendría siendo 2. O sea que sería menos 4,2, y en función de vectores unitarios pues sería menos 4i más 2j. El vector C, ¿cómo quedaría el vector C en coordenadas rectangulares o cartesianas? Entonces la coordenada en x, que es el número que acompaña ahí, es menos 3i menos 2j. Entonces, menos 2. Y en vector unitario quedaría menos 3i menos 2j. El vector D pues ya me lo estaban dando en coordenadas cartesianas 1,4, y 1,4 expresado en vectores unitarios pues quedaría 1i. Pero si usted quiere colocar el 1, lo quiere escribir, si no, únicamente escribe i. ¿Más quién? Más 4j. No olvidar que estos signos positivos hay que colocarlos, no colocar i 4j, porque entonces no sabíamos qué operador se está aplicando entre ese par de términos. Recuerde que aquí, siempre que esté en función de vectores unitarios, debe quedar como un polinomio. Y el vector E dice que es el vector 0,3. O sea que la coordenada en x vale 0, o sea que sería 0i, que no es necesario escribirla si lo quiere escribir bien, y si no también. O sea que puede escribirlo como 0i más 3j. O lo que es lo mismo, únicamente escribir 3j gorrito. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. Entonces aclaramos que aquí tenemos, entonces la primera representación fue en coordenadas cartesianas. Y esta segunda representación es en función de vectores unitarios. Y vamos a trabajar es con esta segunda representación, es decir, con la de vectores unitarios. Lo primero que vamos a hacer es representar cada uno de los vectores que nos están dando en el plano cartesiano. Pues la forma de representarlo es muy sencillo. Por ejemplo, representemos el vector A. El vector A dice que es el vector 2,3. Entonces, lo único que haremos es ubicar el punto 2,3. Entonces, 2 en X y 3 en Y, que vendría siendo aquí. Si quieren utilizar las líneas auxiliares, la pueden utilizar. Entonces, en X vale 2 y en Y vale 3. Y luego desde el origen dibujamos un vector cuyo extremo, cabeza o flecha termine exactamente donde quedó el punto, y le colocamos el nombre. Este vendría siendo el vector A. Le colocamos el nombre vector A, que es igual al vector 2,3 o 2i más 3j. Ahora, para el caso del vector B, dice que el vector B es menos 4,2.
Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a ubicar el punto menos 4,2, entonces menos 4 en X y 2 en Y. Menos 4,2. Y luego lo que hacemos es unir el origen. Usted les va a quedar más derechito, acá van a utilizar la reglita. Listo. Donde terminó, o donde quedó ubicado el puntico, que dibujamos la cabecita del vector y le colocamos el nombre. Este vendría siendo el vector B, que expresado como las coordenadas de un punto sería menos 4,2, o como un vector, como vectores unitarios sería menos 4i más 2j. Listo. Ahora, de igual manera se va a proceder, entonces yo lo hice en este caso con el vector A y el vector B. A usted les va a quedar como tarea pues que siguen representando pues el vector C, el vector D. No, usted muestra un poco, está muy grueso. Ahora sí. Entonces a usted les va a quedar de que sigan representando el resto de vectores, es decir, el vector C, el vector D y el vector E. Todos los pueden representar en el mismo plano cartesiano. La clave es que hagan un plano cartesiano que sea lo suficientemente grande. Bueno, entonces, una vez que ya representamos los vectores que nos están dando en el problema, ahora sí vamos a empezar a calcular y graficar lo que nos están pidiendo. Empecemos con el punto número 1. Ustedes van a ver de que en esto es equivalente a que estuviéramos haciendo operaciones algebraicas. Entonces, en el primero me están pidiendo es que calculemos A más B. Listo, vamos a calcular el vector A más B. Entonces, ¿qué hacemos? Pues muy sencillo, lo único que van a hacer ustedes es reemplazar el vector A y el vector B por sus correspondientes valores que aparecen acá arriba, pero en función de vectores unitarios. Y como van a quedar como polinomios, recuerde que cuando uno hace una sustitución en una expresión algebraica, la hace entre paréntesis. Entonces, abro un paréntesis y en lugar de escribir el vector A, ¿qué escribo? Pues el valor correspondiente en vectores unitarios, que es 2i más 3j. Cierro el paréntesis, más. Ahora seguiría el vector B. Entonces, el vector B expresado en vectores unitarios sería menos 4i más 2j. Continuamos. Seguimos escribiendo aquí que el vector A más B va a ser igual a. Ahora lo que se hace es, aquí cerramos el paréntesis, algo que nosotros hacemos en álgebra y que nos enseñaron el profesor por allá en séptimo y en octavo, destruye signos de agrupación. Entonces, el primer paréntesis, como está precedido de qué signo por acá por fuera, pues positivo, significa que las cantidades que están dentro del paréntesis quedan todas igualitas. O sea, que va a quedar más 2i más 3j. Y aquí aplicamos la que llamamos la propiedad distributiva, aplicando la ley de los signos. Entonces, más por menos nos daría menos 4i y más por más nos daría más 2j. Entonces, una vez destruidos los signos de agrupación, pues lo que hacemos es lo que llamamos reducción de términos semejantes. Es decir, sume las i con las i y las j con las j. Entonces, en este caso aquí nos quedaría más 2i menos 4i, eso nos daría menos 2i. Y por último, más 3j más 2j, eso nos daría más 5j gorrito. Y de esa manera hemos obtenido el vector resultante más b, pero observen que lo hemos obtenido en función de los vectores unitarios y j. ¿Cómo quedaría este mismo vector expresado en coordenadas cartesianas? Entonces abro el paréntesis, primero va la coordenada en x, que es la de i, el número que acompaña ahí en este caso es menos 2, y luego la coordenada de j, que vendría siendo más 5. Y así nos quedaría entonces el vector A más B expresado en función de vectores unitarios y también expresado en coordenadas cartesianas. Y ya lo que nos queda es representarlo. Entonces ya vemos que la representación es mucho más sencilla porque el vector A más B corresponde
a la ubicación de este punto, menos 2,5. Entonces vamos a ubicar el punto menos 2,5. Vamos a hacerlo con el color verde. Entonces menos 2 en X, menos 2 en X y 5 en Y. Entonces menos 2 en X, ubicamos menos 2 en X y subimos hasta 5 en el eje Y. Y aquí nos quedaría la punta del vector. Y luego lo que hacemos es unir el origen con ese punto. Entonces con la reglita, se les va a quedar mucho más bonito, más derechito. Aquí estoy haciendo la mano al sablo. Bueno, si hice lo que pude. Este que está con verdecito vendría siendo el que vamos a llamar el vector A más B. Y ese vector A más B en coordenadas cartesianas es menos 2,5 y en vectores unitarios sería menos 2i más 5j. Listo, ya tenemos representado el vector A más B. Les voy a explicar el segundo. Miremos cómo sería el segundo. El segundo dice que representemos el vector 2b menos c. Listo. Entonces nos quedaría 2 por el vector b. Y miremos acá arriba cómo es el vector b en función de vectores unitarios. Menos 4i más 2j. Entonces entre paréntesis menos 4i más 2j. Menos, y entre paréntesis, el vector c. El vector c expresado en vectores unitarios, ahí arriba aparece menos 3i menos 2j. Hay que tener mucho cuidado es con las operaciones, no se vayan a equivocar. Y nos quedaría que 2 veces el vector b menos el vector c nos quedaría aquí. Entonces aquí aplicamos la que llamamos la propiedad distributiva. Entonces 2 por menos 4i nos daría menos 8i. Más 2 por 2j nos daría pues 4j. Ahora que el menos multiplica a las cantidades que están dentro del paréntesis. Menos por menos nos daría más 3 y menos por menos nos daría más 2j. Y por último, reducción de términos semejante. Entonces seguimos escribiendo 2 veces el vector b menos el vector c va a ser igual a. Entonces la así con así. Entonces menos 8i más 3i, ¿qué nos daría? Nos daría menos 5i. Y ahora la j, 4j más 2j nos daría positivo más 6j. Así quedaría en función de vectores unitarios. ¿Y cómo quedaría esto en coordenadas cartesianas? Pues la coordenada en x, que es el número que acompaña ahí, vendría siendo menos 5, y luego el número que acompaña a j, que vendría siendo más 6. Y ahí tenemos ya el vector resultante 2b menos c expresado en vectores unitarios y en coordenadas cartesianas. Ya lo que nos queda es representémoslo acá en el plano. Entonces dice que el vector 2b menos c es menos 5 en x más 6 en y. Listo, entonces vamos a representarlo también con el color verde, pues. Entonces menos 5 en x y subo hasta 6 en y. Menos 5 en x y subimos hasta 6 en el eje y. Y aquí nos quedaría el punto. Ahora lo que hacemos es unir ese punto, ojo, ese punto con el origen. Listo. Le colocamos la puntica al vector que se vea y le colocamos el nombre de este vector. El nombre de este vector es el vector 2b menos c. Y ese vector 2b menos c en coordenadas rectangulares es menos 5,6 y en vectores unitarios sería menos 5 en y más 6 en j. ¿Listo? Entonces ya hemos contestado lo que es la pregunta número 1.
Entonces, los que ya hemos contestado, a ver, pregunta número 1, que es esta, y la pregunta número 2. ¿Qué les queda a ustedes como tarea? Pues que lo completen, es decir, que contesten, ahora calculen cuánto vale A menos B más C menos E, hagan el cuarto y hacen el quinto y lo van a representar en el mismo plano cartesiano. Traten de que los vectores queden diferentes, por ejemplo, que los vectores originales queden de un color, como yo venía representando los de color rojito, y los vectores que se obtienen a partir de operadores sean de un color distinto. Si quieren pueden hacer cada vector de un color distinto para que se diferencie en el mismo plano cartesiano. Entonces de esa manera ya pueden contestar entonces el punto número 4, que corresponde a un método que utiliza como esencia los vectores unitarios.